Hola, bienvenido al canal Este Mundo Creativo. En este video te mostraré programación básica basada en el ejercicio del ciclo de vida de John Conway. Vamos a aplicar números aleatorios, ciclos y el uso de matrices, también varias decisiones. Espero te sirva. ¿Quién fue John Conway? Fue un matemático nacido en Inglaterra en 1937. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo su doctorado en matemáticas en 1964. Pasó su primera parte de la carrera en Cambridge, donde se destacó en la teoría de grupos finitos y combinatorias. Luego se trasladó a Estados Unidos de Norteamérica en 1986 y ocupó la cátedra en la Universidad de Princeton hasta su retiro. Murió el 11 de abril del 2020 a los 82 años. El juego de la vida fue creado en 1970 por el matemático británico John Conway, cuando era profesor en la Universidad de Cambridge. Conway buscaba un modelo sencillo que demostrara cómo estructuras complejas podían surgir a partir de reglas muy básicas. Se inspiró en las ideas de John von Neumann, quien en 1940 había desarrollado la idea de un constructor universal capaz de replicarse dentro de un autómata celular. Conway simplificó este concepto, reduciendo los posibles estados de cada una de las celdas a solo dos, viva o muerta. El juego de la vida es una cuadrícula donde cada celda evoluciona según el número de vecinos vivos. Hay tres reglas simples. Una célula muere por soledad o sobrepoblación. Sobrevive con 2 o 3 vecinos. Y la última, una célula muerta nace si tiene exactamente 3 vecinos vivos. Lo sorprendente es que a partir de estas reglas surgen patrones dinámicos, por ejemplo los osciladores, los planeadores y estructuras estables, que parecen tener vida propia. El juego fue popularizado cuando fue publicado en la revista Scientific American, lo que lo convirtió en un fenómeno mundial. Desde entonces, el juego de la vida ha sido estudiado en matemáticas, informática y teoría de sistemas complejos, demostrando cómo la simplicidad puede dar lugar a una riqueza infinita de comportamientos. Lo mostraré gráficamente con una cuadrícula limitada, aunque tenga en cuenta que el teorema Conway, la cuadrícula es infinita y se despliega a todos lados. Imagina que cada cuadrícula solo puede tener un estado vivo o muerto, como un ser vivo. Cada célula viva estará representada por un cuadro pintado en azul y cada célula muerta de color negro. El juego inicia con una cantidad de células vivas y muertas. Puede ser aleatoriamente, o también que nosotros podamos escoger la combinación. Estas reglas dictarán cuáles células sobreviven y cuáles células mueren. Por ejemplo, esta célula en el siguiente turno morirá, pues solo tiene una célula a su derecha. También esta otra morirá, pues solo tiene de compañía la célula de su diagonal. Por otro lado, esta célula sí va a sobrevivir, porque tiene 3 células vivas cerca. Hay otra regla que indica que una célula muerta puede sobrevivir si tiene 3 células vivas a su alrededor. De esta forma el juego irá avanzando de forma autónoma, turno por turno, o visto de otra forma, generación por generación. Hay varios patrones de células. Están las estacionarias, que son combinaciones que no mueren. Todas las vivas tienen 2 o 3 alrededor, se mantienen estáticas. Los osciladores son patrones que se repiten una y otra vez. Y el concepto de naves espaciales o planeadores son patrones que reaparecen en otra posición tras completar su periodo. Son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado original, pero en una ubicación diferente. Da la sensación que están avanzando. Vamos a trabajar con la herramienta Saint paso a paso. Vamos a elaborar el algoritmo del ciclo de vida de Conway, también conocido como el juego de la vida. Te mostraré cómo construirlo desde cero, explicando cada parte del proceso, para que lo entiendas y lo puedas replicar fácilmente. Además, en la descripción te dejaré el algoritmo completo, para que lo puedas ejecutar tú mismo, lo analices y lo modifiques a tu gusto. Así podrás experimentar y aprender de forma más práctica. Al abrir Saint, siempre verifique que en configurar opciones de lenguaje esté el perfil flexible. Así de esta forma no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Ya yo construí el algoritmo previamente. Les voy a mostrar cómo se ve. Aquí se pueden ver las estructuras. Las que están representadas por el carácter numeral son células vivas.
Estas están representadas por un punto pequeño, van a ser las células muertas. Aquí se puede ver la interacción del algoritmo, donde se crean nuevas células y donde se eliminan. Bueno, vamos a usar Zen. Como siempre recuerdo, ir a configurar, opciones de lenguaje y escoger el perfil flexible. Ir a aceptar. Vamos a cambiar el nombre del algoritmo. Vamos a ponerle juego de la vida. Vamos a definir las variables. Primero vamos a poner los nombres de las matrices. En este caso vamos a poner tablero y nuevo tablero. Como entero. Vamos a definir las otras variables. Tablero va a ser la matriz principal y nuevo tablero va a ser la matriz temporal. Recuerden que también pueden poner ustedes acá los comentarios. Se hace con el símbolo slash. Pueden poner aquí para que se puedan guiar. Matriz principal y matriz temporal. Vamos a definir las variables de fila y columna y la variable de vecinos. Vamos a ponerle col para no escribir tanto y vecinos como entero. Vamos a definir la variable generaciones, que esta viene siendo como los turnos en que se va a ejecutar el juego. Y vamos a definir seres. Esa va a ser el contador, la variable entero que se va a acumular con el número de células vivas que va encontrando el algoritmo. Vamos a definir otras dos variables, que estas llevarán los valores máximos, que va a ser max call, que es máximo de columnas, y max fill, que va a ser máximo de filas, como entero. Aquí vamos a poner máximo de filas. Recordad que esto es subjetivo. Ustedes pueden ponerle el nombre que gusten. La lógica de cada persona es diferente. Ahora sí, vamos a asignar los valores. A este le vamos a decir que es 25, el máximo de columnas y el máximo de filas. Esta matriz va a ser por decirlo así, cuadrada, 25 por 25. Generaciones va a iniciar el valor en 0. Y seres igual. Igual pueden utilizar el símbolo de asignación igual o que se compone del símbolo mayor o menor que y un guión. Ponerle 0. Vamos a dimensionar las matrices. En este caso hay que recordar que tienen que colocar paréntesis cuadrados.
se va a colocar los valores de max fill y max call. Primero filas y luego columnas. Ustedes pueden cambiar este valor. Por eso se colocó una variable en este campo, para que ustedes en dado caso puedan manipular y colocar unas dimensiones más grandes o más pequeñas como gusten. Eso sí, no puede ser menor que el valor 1. Aquí vamos a inicializar el tablero. Con valores aleatorios. Vamos a utilizar un ciclo para, recordemos que lo podemos buscar acá. Vamos a cerrar esta sugerencia. Ya lo tenemos acá. Entonces vamos a poner la variable. Para la variable fila, serie minúscula. Uno hasta el valor final. ¿Cuál va a ser el valor final? Max fill, o sea, el máximo de filas. Y en este caso lo vamos a dejar tal cual. No vamos a poner que sea con paso 1 a 1. Igual podríamos hacerlo, pero da igual poner solo hacer. Vamos a escribir otro ciclo para. Este se va a referir a las columnas. Entonces vamos a poner call de columnas. 1 hasta, en este caso vamos a ver la variable max call con paso 1, o sea, va a ir de 1 en 1. O también se puede simplificar y dejar solo hacer. PSeInt va a interpretar que está usted indicando que el paso va a ser 1 a 1. Ahora sí, vamos a colocar el nombre de la matriz con paréntesis cuadrados. Vamos a igualarlo y vamos a poner aleatorio y le vamos a decir que empiece desde 0 a 1. ¿Qué le estamos diciendo al algoritmo? Llene el tablero con el valor de la variable fila y la variable columna con un valor aleatorio que va a oscilar entre 0 y 1. Listo. Esto lo podemos ver en pantalla. Vamos a hacer una verificación. Aquí nos salta un error. Vamos a quitar este. Vamos a quitar esto que dice con paso 1. Lo dejo por defecto. Obvié que aquí va un igual. Tenemos que hacer esto. Vamos a tener aquí un igual. O ponerlo así. El número y el guión. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y ahora sí. Vamos a empezar el ciclo mientras. Podríamos hacerlo con mientras o podemos hacerlo con repetir. ¿Qué significa esto? Podemos utilizar este que hace la verificación al inicio o hacemos este que hace la verificación al final. Cualquiera de los dos nos puede servir en este caso. ¿Por qué? Porque no vamos a
no vamos a tener una condición para que se termine. En este caso, la condición que vamos a hacer es que sea hasta que sea falso. Y en este caso, el ciclo nunca va a dejar de ser verdadero. Entonces vamos a hacer que sea siempre verdadero. No le vamos a dar ninguna razón para que esa condición no cambie. Listo, vamos a colocar limpiar pantalla. Vamos a comenzar a acumular la variable generaciones. Y vamos a escribir en pantalla generación dos puntos, coma, la variable generaciones, y le vamos a decir sin saltar. Consecutivamente le vamos a decir que escriba en pantalla seres vivos, dos puntos, y la variable seres. Y después de estos seres va a ser igual a 0. ¿Por qué razón va a ser igual a 0? Porque al final, en esta parte, vamos a incluir el chequeo que hace el algoritmo de los seres vivos. Entonces, después de escribir este valor, ella lo tiene que poner en 0, si no se va a seguir acumulando. Ok, vamos a iniciar de nuevo un ciclo. Y vamos a poner una condición. Vamos a verificar si tablero es igual a 1, que lo escriba en pantalla como un símbolo de numeral. Le vamos a dar un par de espacios a cada lado para que no se confunda en pantalla. Y vamos a decirle que seres es igual a seres más 1. ¿Por qué? Porque está encontrando que una de las posiciones del tablero tiene el valor 1. Eso significa que hay una célula viva. Le vamos a poner que si no escribir va a ser igual a un punto. ¿Qué significa eso? Que el valor es 0. Entonces la célula está muerta. Después de este fin, si no le decimos al algoritmo que hay un salto en pantalla, se nos va a arruinar visualmente. Vamos a ejecutarlo de esta manera para que pueda identificar el error. No tiene sentido esto que se está mostrando.
Pero si en esta sección le ponemos escribir, le vamos a decir que haga un salto de línea. Y ahora observen la diferencia. Se ve una cuadrícula. Vamos a poner que se espere un poco porque está corriendo muy rápido y no se puede distinguir. Vamos a dejarle aquí que diga esperar un segundo. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Perdón, esto tiene que estar antes. Aquí dentro del ciclo mientras. ¿Lo ven? Ahora sí, da la sensación de un tablero. Aquí se va a estar ejecutando la acumulación de generaciones, pero no vamos a tener ningún cambio porque ahorita no se está haciendo ninguna validación de las reglas de Conway. Ya lo vamos a hacer. Listo, ya pudimos comprobar que el tablero se llenó de forma correcta con la función de aleatorio. Observe que este es diferente a este que voy a volver a ejecutar. Pueden ver aquí la diferencia, por ejemplo acá. Vamos a ejecutarlo de nuevo para que ustedes vean la diferencia. ¿Lo ven? Siempre va a ser diferente. Siempre. Listo. Ya tenemos la primera parte. Vamos a salvar. Vamos a poner el juego de la vida. Yo le voy a poner juego de la vida 2 porque ya lo había programado anteriormente. Listo. Continuamos. Ahora sí, vamos a aplicar las reglas del juego. Aquí vamos a hacer el análisis. Primero tenemos que verificar cuántos vecinos tiene cada una de las células. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un ciclo con fila y con columna. Vamos a simplificar un poco y nos vamos a traer esta parte. La vamos a copiar y la vamos a pegar. Listo, y ponemos otro fin para que no nos presente error. Listo, ya lo tenemos cerrado. Pero en este caso nos va a hacer falta dos variables porque vamos a tener que anidar acá otros dos ciclos más, porque aquí va a estar buscando cada una de las células vivas que están en el tablero, pero tenemos que hacer que busque los vecinos de esta forma. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo acá. Vamos a hacer lo que sean solamente 9 células. Por ejemplo, acá va a haber un punto, acá va a haber una célula viva, aquí otro punto, aquí va a haber un punto, aquí va a haber un punto, aquí otra célula viva. Este ciclo va a ser lo siguiente. En el momento en que fila sea 2, vamos a poner aquí los números para que sea más fácil. Aquí columna 1, columna 2 y columna 3. Vamos a separar esto un poco para que se pueda distinguir. Esta es una mini tablita, una mini matriz, muy pequeñita. Entonces, 3 columnas, 3 filas. En el momento que esté chequeando este ciclo, fila 2, columna 2, esta. Vamos a ponerle un símbolo diferente, esta. Esta es la que estamos chequeando, la que tiene el símbolo de pesos y dólar. Este ciclo
ya nos dijo que está en la fila 2 y en la columna 2. ¿Cómo hace para chequear sus vecinos? Tenemos que colocar un ciclo que maneje ahora la posición, que es fila 2 y columna 2, menos una posición. Entonces fila ya no va a ser 2, sino va a ser 1. Entonces al algoritmo le tenemos que decir que el siguiente ciclo, vamos a usar una variable diferente para que no nos confundamos. Vamos a usar la variable i. La variable i va a ser la que nos va a permitir chequear los vecinos, y la variable j nos va a permitir la parte de columnas. Entonces vamos a poner para j. Vamos a definirla acá para llevar orden. Como estamos en el modo flexible, tal vez no era necesario definirlo, pero es un buen hábito. En modo flexible usted puede crear las variables en el lugar donde se ocupe, pero es mejor llevar orden y colocarlo acá. Aquí vamos a llenar un comentario y le vamos a decir i es igual a fila, j es igual a columna para la búsqueda de células vecinas. Entonces ahora sí, dado este ejemplo, vamos a quitar este comentario y vamos a colocar ahora sí los argumentos que ocupamos. Como vamos a contabilizar los vecinos, entonces antes de iniciar esta búsqueda vamos a decirle que la variable vecinos va a ser igual a 0. Vamos a poner aquí un fin para más. Aquí tenemos demasiados fin para. Vamos a corregir esto que me equivoqué. Listo. Aquí le ponemos un comentario. Este fin es para fila. Este es para columna. Este es para i. Y este es para j. Así sabemos que tenemos la cantidad adecuada. Le vamos a decir que fila menos 1 hasta fila más 1. Le vamos a decir hacer. Y igual de este lado. Le vamos a decir que col, que es columna, menos 1, hasta col más 1. Y le vamos a decir hacer. Ahora sí, ya tiene sentido esto. Ahora hay que validar. En este recorrido, tenemos que decirle al algoritmo que no tome en cuenta la célula central, la célula que teníamos, la que estamos tratando de validar si tiene vecinos. ¿Qué significa esto? Que le tenemos que decir al algoritmo que no tome en cuenta la posición fila y columna en la matriz. Entonces le vamos a decir a esta condición que i tiene que ser mayor o igual a 1 y que no sea mayor que maxfill. Eso para evitar errores. Le vamos a decir que i, vamos a ahorrarnos un poco de trabajo copiando esta misma, le reemplazamos. Vamos a decir que j
Esto nos va a asegurar que no se nos salga del cuadrante. Y ahora sí, le vamos a decir que sí, no. Al decir sí, no es sí, 1 es igual a fila y J es igual a columna, entonces tiene que contabilizar lo que está encontrando en cada uno de los campos de vecino. Podríamos hacerlo así, esto es una negación. Si le decimos al algoritmo que sea diferente a fila, es lo mismo. Entonces le vamos a decir que la variable vecinos va a tener el valor anterior más el valor que está obteniendo en ese momento en la posición tableros. En el ejemplo sería así. Vamos de nuevo. Vamos a dibujarlo acá. De la misma forma que lo hicimos ahora. No hay problema. Vamos a poner 1, 2 y 3. Y vamos a poner columna 1, 2 y 3. Vamos a ponerle más caracteres acá. Vamos a decirle que este tiene una célula viva. Aquí tiene una célula muerta. Una célula viva. Aquí que tiene una célula viva. La posición donde se encuentra en ese momento fila y columna, le vamos a poner símbolo de dólar o de pesos para que ustedes lo tengan diferente. Aquí hay una célula muerta, aquí hay una célula viva y aquí hay una célula muerta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta validación? Por ejemplo, tenemos siempre fila 2, columna 2. Entonces va a iniciar el ciclo indicándole que iniciará el ciclo en fila 2 menos 1, o sea, en el campo 1. Y como estamos en la fila 2, va a terminar en la fila 3. ¿Qué significa esto? Ahorita él está en la fila 2, pero este ciclo va a empezar a hacer chequeos en la fila 2 menos 1. Automáticamente va a ir a chequear los vecinos que se encuentran en esta fila. De la misma forma con la columna. La columna es la número 2 y le va a decir empiece el ciclo para verificar las células vecinas en columna menos 1. ¿Qué significa? Columna tiene el valor de 2, va a iniciar en el valor 1. Y de la misma forma va a terminar en 2 más 1, que va a ser 3. Entonces, la validación de la célula que se encuentra en la fila 2, columna 2, va a ser esta. No se va a pasar y no se va a disminuir. Pero hay una situación interesante. ¿Qué pasa si la posición que se va a verificar es la primera? La fila 1 y la columna 1. Vamos a quitarla. Va a ser esta. El ciclo va a decir que 1, fila 1, menos 1 es 0. Y nos va a dar un error en el tablero porque la matriz en este caso no podría otorgarnos esa dirección. Va a fallar el algoritmo. Entonces nos estamos reservando el error indicando esta condición. Si i es mayor que 1 y j es mayor que 1, valide lo siguiente. Si no, continúe. En el momento en que hace la resta, significa que fila es 1. Entonces, el ciclo va a empezar en fila 1 menos 1, que es 0, igual j, porque columna es 1. 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, cuando lleguemos a hacer la validación aquí en el tablero, nos va a fallar. ¿Qué estamos diciéndole? Solamente haga la validación cuando el valor es mayor que 1.
Entonces, en toda la columna 1, en la fila 1, que se nos puede dar ese error, no lo va a chequear, entonces no nos va a dar un error de asignación en la posición tablero. Vamos a hacer las siguientes reglas. Con esto ya tenemos la cantidad de vecinos que tiene cerca. Listo. Ahora sí, permítame. Ahora sí, si tablero, que es la matriz, es igual a 1, o sea que es una célula viva, entonces vamos a hacer la siguiente validación. Solamente si la variable que estamos chequeando es una célula viva, le vamos a aplicar las reglas. En este caso, porque tenemos que aplicar la regla de una célula que va a revivir. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a ir por partes. Entonces vamos a decirle que si vecinos es menor que 2 o la variable vecinos es mayor que 3, o sea que hay sobrepoblación, entonces en la matriz temporal le vamos a decir que esta célula va a morir, porque estamos aplicando la ley o la regla que dice que si una célula tiene menos de 2 células vecinas o tiene sobrepoblación que es más de 3 células, va a perecer. En este caso le estamos diciendo que el valor va a ser 0. Caso contrario, vamos a decir si no, vamos a ahorrarnos el trabajo, nos vamos a dar copiar y pegar y le vamos a decir que sí. ¿Qué significa esto? Que 1 está indicando que la célula está viva. ¿Por qué? Porque va a tener 3 vecinos cercanos. En ese caso la célula sigue viva. Ahora bien, eso es en el caso de que la célula estaba viva. En esta validación. Pero ¿qué pasa si la célula estaba muerta? Entonces vamos a colocar aquí un si no. Eso significa que vamos a validar si la célula estaba muerta. Y si la célula estaba muerta, la vamos a revivir. Solamente si la variable vecinos tiene un valor de 3. Entonces, le vamos a decir que la célula estaba viva. Vamos a cerrar nuestro trabajo y nos traemos esta. Le vamos a colocar aquí. Pero ¿qué pasa si la variable estaba muerta? La célula estaba muerta, pero no tiene vecino cerca. Entonces le vamos a poner un si no. Vamos a ahorrar nuestro trabajo y nos vamos a copiar esta, pero esta vez le vamos a decir que está muerta. Y ahí ya estamos ejecutando las leyes de Conway. Ya tenemos esta parte lista. Ahora, ya estamos claros de que va a ser el llenado completo de la nueva matriz. Pero, ¿qué pasa? La matriz antigua, que es la principal, que es tablero, tiene los valores iniciales. Y se acaba de hacer una modificación donde se ejecutaron todas las leyes de Conway. Entonces el tablero ya no es el mismo. Quizás tenemos más células vivas o no. Tenemos una cantidad de células muertas grande. Y tenemos que hacer la actualización. Entonces vamos a hacer un recorrido de la matriz nuevo tablero y le vamos a asignar a tablero sus valores. Entonces vamos a decirle para
Vamos a utilizar siempre la variable fila. Vamos a ver que empiece de 1 hasta max fill, que es máximo fila, y le damos a hacer. De la misma forma hacemos un para call, que son las columnas, que empiece de 1 hasta max call, que es máximo de columnas, y le vamos a decir hacer. Y ahora sí, vamos a decirle que el tablero, que es nuestra matriz principal, se le asigne el valor de la tabla nuevo tablero. Permítame un momento para colocar esto de mejor forma y tener el algoritmo un poco más ordenado. Listo. Saint tiene una función, vamos a aplicársela a ver cómo nos va. Sería hacer control A, que es para control todo, o sea, decirle marque todo. Y aquí tiene una opción que es para corregir indentado. Perfecto, sí lo ordena. Entonces tal vez sea favorable para ustedes control A, editar, corregir indentado, para que se mantenga como el orden. Listo, yo creo que ya estamos preparados para poder ejecutar el algoritmo. Vamos a darle a ejecutar. Vamos a maximizar. Sí, de hecho, ya lo está haciendo bien. Aquí encontró una estructura permanente. Aquí encontró otra. Ya vamos por la generación 16 y ha encontrado 61 seres vivos. Cada vez va disminuyendo. Vamos a ver si tiene algún repunte. Me continúa. Bueno, parece que este ecosistema se está sosteniendo. Ya lleva 40 generaciones y bueno, se está aumentando. Esto es lo interesante, ¿verdad? De este juego. Como este ciclo siempre va a ser verdadero, esto se va a ejecutar de forma infinita, hasta que usted llegue y toque la X para finalizar. Yo me he quedado viendo hasta 100 generaciones, cuando ya todo se queda estable y comienzan a aparecer estas agrupaciones permanentes. Pero hay momentos en que ha llegado hasta 0 seres vivos. Esa puede ser una validación que pueden hacer ustedes también para ver cuánto puede durar un ecosistema. Aquí hay otra estructura. Esa estructura está identificada en la wiki, donde indica que es una estructura estable. Aquí apareció otra. Ya tenemos varias. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya está cambiando ¿verdad? La conformación de la estructura. Vamos a ver si se estabiliza. Bueno, esto podría continuar bastante tiempo. Voy a terminar esta parte del video para mostrarles las variaciones que le he hecho a este algoritmo y que tal vez ustedes puedan también irlo evolucionando, personalizando. Le puse juego de la vida configurable y lo que podemos
obtener es un algoritmo que ejecuta un tablero. Nosotros le vamos a decir cuáles son las dimensiones y le vamos a decir cuántas generaciones se va a ejecutar. La variación que se le hizo estuvo acá. Aquí nos va a solicitar los datos. Este sí se va a ejecutar más rápido, lo puse a 100 milisegundos. Vamos a... bueno, y una vez que termine el ciclo va a decir simulación terminada. Vamos a ejecutarlo para que vean la variación. Aquí nos va a preguntar, vamos a hacer esto grande. Ingrese el tamaño del tablero. Bueno, dice el ejemplo es 10, pero vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacerle que sea de 30 por 30 y que ejecute el algoritmo ya no infinito como el anterior algoritmo que hicimos, sino esta vez que dure las veces que nosotros le vamos a indicar. Le vamos a decir que dure 30 veces, 30 generaciones. Le vamos a dar enter. En ese caso comienza a ejecutarse hasta simular la 30ª generación. Y aquí nos dice el tamaño, la cantidad de generaciones que le indicamos, la generación que llevaba en ese momento y la cantidad de seres vivos que quedaron. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a decirle igual que sea 30, pero esta vez le vamos a decir que se ejecute unas 60 veces. Ven cómo va cambiando los números. Él va calculando la cantidad de seres vivos que ha encontrado y por la generación que se encuentra en ese momento ejecutando. En este caso escogí asteriscos para referirse a las células vivas. Vamos a poner el carácter numeral que tal vez es un poco más vistoso. Vamos a ver cómo nos va. Maximicemos. Así se ve mucho mejor. Listo. Vamos a ver esta otra variación. Coloqué un menú donde la opción 1 es un tablero aleatorio como ya lo hemos hecho. En la versión 2 vamos a incluir un patrón que se llama Blinker. En la opción 3 el patrón Glider. En la opción 4 el patrón Block. Y la quinta definir manualmente, que esa es la más interesante. Aquí está colocados los patrones que les indiqué, el blinker por ejemplo. Todo esto lo tomé de la wiki del juego La Vida. Este es el blinker. Ven que son 3. Obviamente por las reglas del juego él va a cambiar de posición. Blinker, glider y el block y el manual. Esta opción es la que más me gusta. Vamos a ejecutarlo y hacemos unos ejemplos. Vamos a maximizar. Vamos a decirle que el tablero es 30 por 30. Vamos a ejecutarlo por 50 generaciones. Y vamos a utilizar la herramienta de definición manual. Decimos el 5 y aquí nos va a decir cuántas células vivas deseamos ingresar. Vamos a tomar de base alguna de estas de la wiki. Como esas son estables,
No creo que sea, ¿verdad?, muy productivo colocarlas, pero podríamos ejecutar alguna de estas primeras de forma de primera intención, y después tal vez uno de estos planeadores o una nave. Vamos a ejecutar este oscilador, que sea más fácil, que es el blinker. En este caso, ¿cuántas células vivas desea ingresar? Le vamos a decir que son 3. Y ahora sí, nos va a permitir ingresar un valor entre la fila 1 y la fila 30, que fue el máximo que colocamos. Entonces le vamos a decir que vamos a colocar la primera célula en la fila 2, en la columna 3. La segunda célula va a estar en la fila 3, en la columna 3, y la siguiente célula va a estar en la fila 4, columna 3, y le vamos a dar enter. ¿Ven? El mismo oscilador, el blinker. Y aquí también le coloqué la cantidad de columnas que estamos observando y filas para que se nos haga más fácil. Vamos a cerrar el algoritmo y lo vamos a volver a ejecutar. Vamos a maximizar. Vamos a hacerle igual que sea 30. Vamos a decirle que se ejecute también igual como unas 30 veces. Y vamos a utilizar el patrón 4, que es block. Una de las vidas estáticas, la primera, el bloque. Vamos a cerrarlo y ejecutarlo de nuevo. Por 30 veces. Y que use glider, que es la 3. Glider es este planeador. Permítame. Este. Ven que se mueve igual. Aquí está dando la sensación de que está avanzando. Y lo ejecutó por 30 generaciones. Vamos a cambiar el carácter por un símbolo de numeral que se ve un poquito mejor. Aquí estamos. Estos. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a decirle que haga el glider por 50 veces. Claro, se ve mucho mejor. Va por la generación 40 ya que se termina. Listo. Podemos hacerlo de forma aleatoria como las anteriores. Lo ejecutamos. Le decimos que sea, no sé, 27 por 27. Que se ejecute 100 veces. Y que nos lo haga de forma aleatoria. Escogemos la opción número 1. Ahí va. Ya van apareciendo algunas estables, como nos lo dice la wiki. Vamos a verlas. Tenemos esta, la que dice pan, la de bloque. Aquí tenemos esta otra, que es de colmena, dice colmena de abejas. Esta otra,
No se me hace parecida a las demás, se me hace... Es diferente, ¿verdad? Bueno, se terminó las 100 generaciones. Espero que este video le haya sido de mucha utilidad. Vamos, sigue adelante. Practica mucho. Hasta luego. Suscríbete y dale me gusta. Hasta luego.